Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión en este domingo 26 de septiembre del 2021. Orgullosamente, desde la Universidad estamos manejando esta clase de manera virtual desde nuestro hogar, que también para ustedes es parte de esta sesión. Siéntanse como en su casa y pudiéramos decir bienvenidos a casa. Ok, ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos hablando sobre la temática de la unidad 2, que nos referenciaba sobre la parte del sistema nervioso y el comportamiento. Entonces, para mí es importante retomar algunos elementos que ustedes puedan recordar para poderlos enlazar con esta culminación de la unidad 2. ¿Cuál es el nombre de esta unidad? Factores biológicos y del comportamiento. Su servidora Laura Monroy Sánchez. Nos quedamos en el punto 2.3, sistema nervioso y su relación con la conducta. Y hablábamos la sesión pasada sobre una temática que iba muy relacionada con la normalidad y la normalidad de este funcionamiento y cómo impactaba con la conducta. Pero quisiera retomar algunos puntos claves. Vamos a recordar qué es el sistema nervioso. Ese sistema está en todo nuestro cuerpo, es decir, todo nuestro cuerpo está integrado por diferentes órganos que nos van a ayudar a poder trabajar adecuadamente y dar respuestas hacia nuestro entorno. Este está conectado con estructuras cerebrales que lo que hacen es captar y procesar las señales que recibe del exterior. ¿Cómo captamos? A través de los órganos de los sentidos y los procesamos o los interpretamos de acuerdo a esta información que se está recibiendo. Y se está manejando un control sobre estas mismas y se coordina para que nuestros órganos den esa respuesta, como decíamos, con el medio ambiente. Nuevamente, ¿qué definimos como conducta? Es un conjunto de fenómenos que son observables y factibles de ser detectados. Es decir, todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros lo vamos a transformar en conductas. Si tenemos sensaciones, si tenemos emociones, si tenemos algunos temores, estas van a ser traducidas a través de algunas conductas que van relacionadas con incluso nuestra forma de movernos, la forma de expresarnos y nuestras respuestas emocionales a todo esto. Bien, ¿cómo se relaciona el sistema nervioso y la conducta? Nuestro sistema nervioso va a controlar todo, lo que decíamos, y va a dirigir esas funciones orgánicas, para lo cual va a permitir regular las respuestas que se emiten del cerebro. Hay una zona específica en donde se procesa la información y se genera una respuesta. Pero no todos los sistemas son normales. Y entonces, por ende, nuestro comportamiento también puede ser normal o anormal. Y en esta parte es donde nos vamos a detener. ¿Por qué decimos que las personas tienen comportamientos y conductas normales y anormales? Cuando hay que retomar la idea de que cuando en nuestro sistema hay un mal funcionamiento, va a generar una serie de funciones también degenerativas. ¿En quién? En nuestros órganos. Y esto puede ocasionar problemas que pueden poner en peligro la vida de nosotros y hay síntomas leves o graves. Pero no solamente va a estar en función de algunos órganos, sino también va a degenerar algunos procesos cognitivos que van a impactar en nuestro comportamiento. Vimos la sesión pasada que algunos signos de un mal funcionamiento del sistema nervioso pueden verse en los cambios de conducta. Personas agresivas, personas apáticas, con mucha ansiedad, con miedo, con intranquilidad, con irritabilidad. Esas son cuestiones de conducta.
En cuestiones de físicas, pudiéramos hablar convulsiones, que son movimientos involuntarios, y puede haber otro tipo de alteraciones físicas. En cuestiones de emociones y sensaciones, también hay un cambio, porque se pueden exacerbar estas mismas de tal manera que el sujeto no se pueda integrar a una vida cotidiana. Vámonos de lleno a lo que quería tocar. Hablamos hace rato de la normalidad y anormalidad. Se dice que cuando todo está bien, debe haber una salud. ¿Salud en dónde? Salud mental. Entonces, esta salud, tanto mental como la física, a veces no se puede definir. Pero lo que nos debe de llamar la atención es que la gente debe de tener un diagnóstico para que podamos nosotros identificar que tiene algunos síntomas que permiten generar un tratamiento. Hay personas que a veces pensamos que son sanas, pero pueden tener periodos en los que puede haber presencia de sintomatología psicopatológica. En su defecto, también hay personas que ya tienen periodos de síntomas muy continuos y entonces las podemos clasificar como personas con falta de salud mental. Esto puede ser generado incluso por alguna fisura en el cráneo, puede ser, o puede ser a lo mejor derivado de algunas convulsiones. Ok. Hay distintas perspectivas de la salud mental, así como definiciones en el mundo empresarial, definiciones en la medicina, definiciones en la economía, pues también dentro de nuestra disciplina hay definiciones con respecto a la salud mental. Por ejemplo, Menninger nos define que la salud mental es una adaptación o ajuste del ser humano a su entorno y a él mismo con el máximo de efectividad y felicidad. Esto está basado en el concepto de adaptación del individuo. Aquí hay dos términos bien importantes, adaptación y la parte de felicidad. Como que va más relacionado a la parte del sistema. Entonces dicen que una persona desadaptada no va a poder hacer frente, ajustarse a ciertos entornos y por ende no va a tener tanta felicidad. Si lo ponemos en un ejemplo, hay personas que cuando están dentro de su zona, dentro de su contexto adecuado, fácilmente pueden subsistir, pueden dar respuestas positivas. Pero si tú los cambias a lo mejor a un entorno muy diferente, pueden tener un problema en ese ajuste. Un ejemplo claro es cuando nos cambiamos de escuela, ¿no? En donde a lo mejor en la secundaria estamos súper bien con nuestros cuates, etcétera, etcétera, pero de repente hay un cambio hacia una preparatoria en donde hay una serie de lineamientos, una contextualización diferente que no permite que demos una respuesta positiva a ese entorno. Y eso puede generar también un malestar y afectar nuestra salud. Y puede traducirse en que tengamos estrés, que podemos tener angustia, que pudiéramos tener duelos porque estamos generando ese desajuste. Otra persona importante es Freud. Él nos va a decir que la salud mental es la capacidad de trabajar y de amar. Esto va relacionado con la idea de cómo el individuo se puede insertar de manera armoniosa y productiva en una sociedad. Las personas que a lo mejor no tienen esta salud mental, pues no van a ser personas productivas, no van a ser personas que den respuesta a una sociedad, que pueda satisfacer incluso sus necesidades de alimentación, porque él mismo está manifestando el no poder trabajar e incluso no poder amar.
Ahora nos da otra definición en donde nos dice que hay ciertos requisitos. Primero, para que haya salud mental debe haber ausencia de enfermedad. Debe haber una conducta normal, debe estar con un ajuste interno, nuevamente hablan de adaptación al medio, y tener una correcta percepción de la realidad. Hay personas que cuando ya tienen un desajuste emocional, empiezan a percibir que todo el mundo los quiere atacar, que hay agresión, que la gente no los quiere, que la gente está en contra de ellos. Y entonces ya nos habla de una percepción equivocada de lo que está pasando en la realidad. Ayer justamente me decía una paciente, tengo una hermana que todo se lo toma en serio y piensa que todo lo que se habla, todo lo que se maneja como cambio es para a ella molestarla, para ella intranquilizarla. Y decíamos, ¿no? Se está poniendo en un punto en donde cree que todo está alrededor de ella y está teniendo una falsa percepción de lo que se está manejando como estrategias de cambio. Castilla de Pino habla de la salud mental en términos de equilibrio entre los diferentes polos del ser. Es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Debe haber una congruencia entre el concepto de uno mismo y con los conceptos que tienen los demás de mí y con lo que yo creo que los demás perciben de mí. Hay un ejercicio muy práctico que yo utilizo siempre con algunos pacientes, en donde les pido manejar una serie de percepciones. Primero, la percepción que yo tengo de mí, luego la percepción que tienen los demás de mí y lo que yo creo que los demás piensan de mí. Cuando logramos integrar estos tres niveles, a menudo los pacientes se dan cuenta que lo que ellos perciben no es lo correcto, que incluso algunos perciben más defectos que les están adjudicando que cualidades. Y es un ejercicio muy padre, porque entonces permite mantener al paciente en la realidad. Entonces, ¿cómo definiríamos salud mental? Lo vamos a enfocar más a un estado de bienestar emocional en que la persona es capaz de funcionar de forma adecuada en la sociedad a la que pertenece y cuyas características y rendimientos personales son satisfactorias para él. Esto es bien importante, el bienestar emocional, porque te permite dar respuestas hacia lo que te impone la sociedad, pero que también las necesidades que tienes como persona. Y te permite tener ese rendimiento y esa satisfacción. Generalmente las personas no están satisfechas con su vida, no están satisfechas con sus actividades, no están satisfechas con su entorno y eso les va a generar un desajuste. Y podemos encontrar esto en muchas problemáticas hoy en día. Ejemplo, personas que están frustradas porque a lo mejor de manera independiente siempre fueron unas personas que tenían ciertos recursos y de repente decidan a lo mejor casarse y pierden toda esa independencia y entonces viene un malestar emocional porque aunque quieren a la persona tienen también que tener esa satisfacción personal en sus metas, en sus intereses. Entonces, dice usted, y tiene que ver esta parte en la relación de comportamiento y sistema nervioso, sí, porque en el sistema nervioso va una conjunción de funciones, decíamos, cognitivas, que van a poder generar ese bienestar. Nuestros pensamientos que se dan aquí van a estar, y ahora sí, como permeando esa sensación de bienestar. Pongamos algunos ejemplos de personas que piensan que la vida es mala, piensan que la gente es mala, piensan que deberían de recibir más, piensan que el mundo se va a acabar, o sea, tienen ideas incluso pesimistas. Pero esto va relacionado también con esos niveles de frustración, de insatisfacción que se va generando en su entorno. Ok. ¿Cuándo decimos que es la gente normal y cuándo es anormal de manera psíquica?
Para determinar esta normalidad de una conducta o comportamiento, hay una serie de criterios evaluativos. Se clasifican en generales y específicos. Pero independientemente de cuál sea general o específico, vamos a tomar 3 condiciones importantes. La primera, para decir que alguien es anormal o normal, debe de identificarse que los signos sean fácilmente observables por la persona promedio. ¿Quiénes son las primeras que nos van a decir que una persona es anormal? La familia. La familia del propio enfermo. E incluso el propio enfermo va a poder identificar este tipo de comportamientos o conductas que le van a limitar en su actuar. Tenía una paciente que me decía, yo ya no soy capaz de darle de comer a mis hijos. Otro paciente me decía, yo ya no soy capaz de tomar una cuchara para poderme alimentar, me falta fuerza. No puedo coordinar mis movimientos que usualmente tenía. Por ejemplo, para poder alimentar a mis pajaritos, hay como 1 metro de distancia del lugar, de la puerta, enfáticamente, hacia el lugar donde están los pajaritos. Y lo que yo hacía en menos de 1 minuto, hoy en día lo realizo en 10 minutos. Y realmente me cuesta trabajo. Otras refieren, yo ya no puedo manejar correctamente el lenguaje. Me cuesta trabajo hablar claramente. Entonces, las funciones cognitivas se van deteriorando y eso también las personas lo pueden ir identificando. Otro ejemplo muy usual, la pérdida de memoria, ¿no? ¿A cuántos de nosotros cuando está algo mal, cuando estamos estresados, se nos olvidan las llaves, no recordamos algunos datos, cuando de manera normal éramos rapidísimos en traerlos a la mente? Bien, ¿qué otra condición? Que la continuidad de la conducta normal o anormal sean aplicables a todos los grados de funcionamiento perturbado. ¿Ok? Siguiente. Los criterios deben de ser no culturales, ya que las características esenciales de la conducta son iguales en todas las culturas. Ok, veamos aquí que a veces se puede hablar de comportamientos que no son tan aceptados, a lo mejor desde nuestro punto de vista, pero en otras culturas puede ser que sí lo sean. Un ejemplo es en la gran veneración que se tiene a lo mejor a ciertos animales en otras culturas. Y puede ser también otro ejemplo el que ciertos animales de nuestra cultura no son para poderlos ingerir como comida, mientras en otras culturas sí lo son, como la rata. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros identifiquemos qué es normal y anormal, solamente lo vamos a clasificar de acuerdo a nuestra cultura. Perfecto. Bien, aquí vamos a hablar de los criterios. Decíamos que hay criterios específicos y criterios generales, pero estos los vamos a estar manejando de tal manera, no nos vamos todavía, estamos quitando un poco esta presentación porque para mí es importante que pongamos ese énfasis en la información que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta presentación. Entonces, bueno, vamos a ponernos en pantalla completa para que ustedes pues tengan el panorama de pues esta sesión y este enmarcado que tenemos, en la cual, si ustedes se dan cuenta, bueno, nos gusta tener muchos paisajes, nos gusta estar acompañadas de muchas fotografías, porque para nosotros es importante el mantener esa calidez en casa, en mantener
estas condiciones pues que permiten sentirnos con esa familiaridad. Muy bien, entonces estábamos en lo de lo que era normal y anormalidad. Vamos a hacer un ejercicio previo a que entremos a ciertas características y para ello les voy a pedir que cerremos los ojos, que mantengamos nuestra conexión con nuestro cerebro, que nos permitamos identificar incluso algunos funcionamientos de nuestros órganos. Para ello, pues está nuestra respiración. ¿Qué tanto podemos captar esta respiración? ¿Qué tanto podemos captar los latidos de nuestro corazón? ¿Qué tanto podemos captar también nuestros movimientos involuntarios, como es a lo mejor el parpadear? ¿Cuántas veces nos hemos puesto en conexión, con todas estas funciones, con todos estos movimientos involuntarios que justamente nos ponemos como inadvertidos porque no les hemos tomado esa importancia y que están relacionados con nuestro sistema nervioso? Él regula, él controla. Entonces, en sus casas, manejen este ejercicio. Permítanse en las noches cerrar los ojos, sentir esa respiración, esas palpitaciones, esos movimientos involuntarios y darnos cuenta que nuestro sistema nervioso es una maquinita que nos permite regular muchas cosas. Ok, respiremos y vámonos con los criterios generales. ¿Qué son los criterios generales? Son unos criterios muy amplios, pero que son muy útiles y que nos permiten como clasificar a la normalidad y la normalidad. Veamos qué nos dicen en estos criterios de normalidad como salud. Cuando nosotros decimos que la gente es normal porque está sana, pues nos queremos referir a que hay una ausencia de síntomas. En este criterio se sugiere que no debe haber síntomas de alguna enfermedad, de algún trastorno. Y ello nos va a permitir poder tener esa idea de que los sentimientos, los pensamientos y la reacción que nosotros observemos en una persona pueden ser observadas por otras y que cualquier síntoma psicopatológico incluso puede ser considerado normal si dentro de la expresión de la cultura esto es considerado con esa normalidad. Otro criterio del que nos hablan es la normalidad estadística, en donde nos dice que debe haber una serie de reacciones inusuales o atípicas y esto es considerado como anormalidad cuando se salen de esa estadística media. Nos hablan de una curva de distribución normal en donde se supone que la mayoría de la gente o la población debería de estar centrada en la cúspide. Y las personas que están debajo de esa cúspide caen en esa anormalidad. Perfecto. Nos habla también de otro criterio ideal de la normalidad. Este nos habla de cómo deberían de comportarse las personas, el ideal.
Esto es algo utópico, pero sí los hay, ¿no? Nosotros generalmente como sociedad a veces ponemos estas líneas en las cuales creemos que la gente debería de comportarse. Con respecto a esto, hay un autor que me parece importante mencionar, que es Maslow. Él nos habla de sus famosas necesidades humanas a través de una jerarquía. Y aquí él las ordena de acuerdo a una importancia vital. Ustedes recordarán cuáles son esas necesidades, ¿no? Pero la básica es la satisfacción de necesidades, como comer, como dormir, y la cúspide viene siendo la autorrealización. Entonces, él menciona que las personas debemos satisfacer cada necesidad de manera ordenada, partiendo de lo básico. Y entonces, que cuando las personas llegamos a poder satisfacer las necesidades de autorrealización, ya va a tener esta adopción de la normalidad y de ese bienestar. Cole nos habla también de un criterio ideal. Estos autores están relacionando el criterio ideal de acuerdo a lo que ellos vivieron, de acuerdo a sus estudios. Pero, por ejemplo, este autor menciona que un criterio ideal está basado en la madurez. Él dice que una persona que es normal es aquella que va a alcanzar la madurez en 3 dimensiones. ¿Cuáles serían esas 3 dimensiones? En la parte afectiva emocional, ¿sí? Y aquí habla de sentimientos. Habíamos mencionado que los comportamientos generalmente se van a manifestar a través de una serie de sentimientos, de una serie de elementos que nos permiten identificar si una persona es normal o anormal. Y entonces, retomando este autor, él nos dice que las personas normales son aquellas que tienen sentimientos de seguridad, de confianza y que les permite tener respuestas emocionales positivas y recíprocas. Yo creo que este señor no iba muy alejado de la realidad. Hoy en día, muchas personas que tienen afectación emocional, pues no pueden salir a lo mejor a la calle porque tienen inseguridad, porque tienen desconfianza e incluso no son capaces de mantener una relación positiva y recíproca con las personas, en pareja, en familia, con amigos, con la sociedad. Y aquí este señor ya nos hablaba un poquito de esta parte de qué es normal y qué es anormal. Y se refería, si una persona es afectiva y tiene esta cuestión emocional, es estable y tiene estos sentimientos, entonces las clasificamos dentro de la normalidad. El siguiente elemento o dimensión. Cole nos habla de que las personas que manejan un grado de intelectualidad va a implicar que sean conscientes, que sean capaces de autoevaluar sus comportamientos y tengan una comprensión realista de quiénes son, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus carencias. Y el término de intelectualidad no va relacionado a qué tan inteligente eres, sino va relacionado con esta capacidad de conciencia, ¿no? Y decíamos, de saber quiénes somos. Muy pocas personas tomamos este elemento tan importante. La siguiente dimensión, él habla de la socioevolutiva y va con implicaciones en qué tan productivos somos en un trabajo, qué tanto podemos lograr objetivos sociales y mantener el respeto hacia los demás. Interesante con este autor. Alport sostiene, es otro autor, que una persona normal debe de reunir ciertos requisitos. Fíjese cómo ya los van determinando. Y nosotros podemos hacer con todo esto un listado para poder identificar a través de la observación del mismo paciente o tomando como referencia lo que nos digan los propios familiares de qué personas son normales y qué personas son anormales. Obviamente hay que generar una serie de evidencias a través de pruebas también que se les puedan practicar. Bueno, retomando nuevamente al Alport, él nos dice, las personas normales tienen que tener diversidad de intereses autónomos, ¿sí? Por ejemplo, nos habla del famoso síndrome del nido vacío.
¿Qué pasa con este síndrome? Ok, vamos a contextualizarlo. Cuando sobre todo una pareja tiene hijos, generalmente sus intereses los enfocan ¿a quién? Hacia los hijos, todo para los hijos, la carrera para los hijos, los juguetes para los hijos, el estudio para los hijos, etcétera, etcétera. Pero ya se enfocan a eso. Cuando los hijos crecen y se van, entonces entra ese síndrome del nido vacío. Ya la gente ya no sabe qué hacer, porque todo el tiempo libre que tienen, pues finalmente está enfocado hacia otras personas y no en sus intereses, en sus necesidades. Entonces, aquí lo que Alport quiere decir es que cada individuo debe tener objetivos vitales, no focalizarlos en uno solo. Porque si tú solamente tienes una dimensión o un objetivo, entonces cuando lo pierdes vas a perder ese sentido. Y entonces, cuando tú identificas que una persona es normal, es cuando de repente puede ser que tras una situación como un duelo, una pérdida, la persona pueda resignificar esta experiencia y darle otro sentido a su vida y tener otros objetivos que parten de sus intereses y sus necesidades. La siguiente, capacidad de autoobservación y de autoobjetivación. Esto va relacionado con la capacidad de conocernos a nosotros mismos y nuestra capacidad de participar. ¿En dónde? En la sociedad, pero de manera activa. Siguiente requisito que Alport nos menciona, la filosofía de la vida. Una persona normal es consciente de sus motivaciones, de sus deseos, de sus ambiciones, de sus sentimientos, de sus objetivos vitales. Es decir, tiene un proyecto vital realista. Ok, ¿cuántos de nosotros de repente, sobre todo en la adolescencia, como que no sabemos hacia dónde vamos? Como que no sabemos qué nos motiva hacia la vida, que quiero cumplir como objetivo y no construye un proyecto real de vida. Menciona, ¿podemos planear nuestra vida? Claro. ¿Podemos manejar proyectos? Claro. Y eso va enfocado con esta madurez y sobre todo con esta salud, con esta normalidad. Siguiente, capacidad de experimentar afecto y establecer relaciones profundas. Una persona normal es capaz de establecer relaciones profundas con otras personas y tener una cierta sensibilidad y experimentar un afecto recíproco. Hay personas que ya no son tan normales porque están como muy desensibilizadas. Personas que es tan fácil matar. Hoy en día nos encontramos ante esta violencia, ante tanto crimen, que la gente ya no tiene remordimientos, ya no tiene sentimientos positivos, ya no es empática. Y entonces encontramos que hay una serie de funciones cognitivas que están siendo dañadas, que están impactando en esos comportamientos de la gente. Y es agresiva. Y son personas que pueden caer en ser psicópatas, porque finalmente ya no experimentan afectos. Siguiente dimensión, actitud vital tolerante. La persona anormal es una persona que siempre va a estar ansiosa generalmente, va a estar en estado de tensión permanente, lo que les va a hacer ser hipersensible, tanto a situaciones agradables como desagradables de la vida. Podemos decir que son personas de baja tolerancia a la frustración. Entonces, pues aquí podemos identificar incluso a nuestro alrededor personas que cualquier cosa las frustra, que cualquier cosa las presiona, que cualquier cosa y hay un desajuste. Y esto puede generar en otro tipo de trastorno. Ok, vámonos con el siguiente criterio social. Ya habíamos hablado del criterio ideal. Anteriormente habíamos hablado de otro criterio que nos hablaban del criterio estadístico y de la parte de la salud. Pero vámonos con el criterio social. Nos dice que el hecho de que un comportamiento sea clasificado como normal o anormal va a depender de la reacción de los miembros de un grupo social de referencia. Por ejemplo, todas este tipo de sociedades van a estimular a sus miembros para que adquieran y acepten unas pautas de conducta, costumbres y sistemas de valores. Pongamos el ejemplo.
Por ejemplo, los emos. Los emos manejan una serie de ritos, costumbres, formas de actuar. Ejemplo, vestirse de negro, eh, pintarse, siempre tener el cabello a lo mejor cubriendo una parte de la cara. Y esto ya es algo aceptado. Y se ve normal entre esa comunidad o ese grupo de referencia. Pero si ustedes lo sacan dentro de ese mismo sistema y lo introducen en una sociedad, pues obviamente van a ser etiquetados como anormales, porque no están con los criterios de toda la sociedad. Ok, los siguientes criterios denominados específicos, estos van a intentar especificar lo que es conducta normal y una anormal. Hay 5, y vamos a manejarlos rápidamente. Esto lo van a encontrar en su resumen para que ustedes puedan conceptualizar y puedan a lo mejor hacer sus anotaciones que les permitan tener claramente cada uno de ellos. El primero nos habla de eficacia del funcionamiento psicológico. Cuando hay un déficit psicológico, y esto se va a relacionar con un deterioro. ¿En deterioro en dónde? En la atención, la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la memoria, la comunicación y la afectividad, básicamente. Por ejemplo, una persona con trastorno mental no va a significar que carezca de la capacidad de pensar, sino que esto está deteriorado de esa capacidad. ¿Sí me explico? Entonces, no pensemos que estas personas no piensan, sí piensan, pero no en la misma condición que nosotros o en el mismo nivel que nosotros. Siguiente, eficacia del funcionamiento social. Esto va relacionado con que las personas que tienen esta normalidad van a evitar comprometerse en acciones que les posibiliten tener un esfuerzo. Los principales signos de funcionamiento social defectuoso va relacionado con que hay impulsividad, hay desconfianza, hay recelo con las otras personas. Su comunicación puede ser incoherente, son irresponsables, tienen tendencias autodestructivas, pueden ser egocentristas, solamente se interesan por ellos mismos. Por eso decía yo que en esta eficacia del funcionamiento social, las personas buscan no comprometerse y no se comprometen por lo que acabamos de decir. Va a ser siempre latente la irresponsabilidad. Van a tener esa tendencia a autodestruir a autodestruirse a sí mismas y destruir a otras personas. Siguiente elemento, grado de autocontrol consciente. Este va a ser deteriorado en las personas que tienen alguna anormalidad. Este es uno de los criterios que es más determinante para poder clasificar a las personas con normalidad o anormalidad. Cuando no sabemos controlar nuestros impulsos, la rabia, la ira, esto es un signo que nos falta autocontrol de salud mental. Y ahorita viene a mi mente una situación que ayer pasé, ¿no? Estábamos en un estacionamiento y al momento de bajar su servidora, pues al abrir la puerta, levemente, estaba otro carro estacionado a mi costado y levemente la puerta no golpeó, sino se quedó muy cerca de su puerta. Entonces el chico que estaba ahí, muy molesto, me mencionó que tuviera cuidado. Y que sí, disculpe, tendré más cuidado. De hecho, lo traté de hacer con el máximo cuidado, ¿no? Pero el espacio es muy corto. Y la persona que estaba a su lado, su madre, despotricó. Realmente sus impulsos fueron de rabia, de ira. Quería desquitarse con alguien o con algo. Realmente no se autocontroló y tú te pones a pensar, ¿qué estará pensando la persona? ¿Qué estará sintiendo? Porque una situación tan cotidiana la saca de quicio.
¿Qué pasaría si ella se enfrentara a otra situación más caótica? ¿Qué sería capaz de hacer? Ok, vayámonos a la siguiente, evaluación social. Este va relacionado con la presencia y severidad de un funcionamiento psicosocial defectuoso o incontrolable. Esto puede ser observado directamente por la persona y en segundo lugar, pues también puede ser observado por las personas que están siendo entrevistadas, pueden ser los familiares, o incluso podemos utilizar algunos test estandarizados de manera cuantitativa para ver qué tan deteriorada está una función en específico. Ok. Perfecto. Quisiera que ustedes tomaran como importante que todo esto que estoy mencionando lo tenemos que manejar a través de una evaluación personal. O sea, no solamente es observarlo, sino también confrontar esa observación con lo que nos dan los resultados de una evaluación. Para ello, una serie de pruebas que nos ayudan a identificar el nivel de estos síntomas y que nos van a permitir definir objetivos psicoterapéuticos. Perfecto. Les he dado un panorama muy general de ciertos requisitos que los autores manejan como anormal de normalidad, de ciertos criterios, de ciertas conductas. Y entonces, quisiera que con este panorama ustedes pudieran contestar a la pregunta detonadora que se les va a estar incluyendo y que puedan participar y que puedan investigar. Y como tercer elemento bien importante, que puedan refutar o retroalimentar a otro compañero de manera asertiva, positiva, con argumentos válidos. Importante, de 2 a 3 compañeros, no lo olviden, esto es crucial para su calificación. Por mi parte, el día de hoy es todo. Recordemos que es una clase muy rápida, pero que ustedes podrán encontrar el resumen en su material que va a estar adjuntado. Bonita noche, nos vemos el siguiente domingo, en punto, a lo mejor, de las 7 de la noche, ¿sí? Y vamos a pasarnos una gran noche compartiendo conocimientos. Un abrazo a la distancia.